Bienvenidos una vez más a este estudio de las parábolas de Jesús. Es impresionante la riqueza y todos los elementos que Jesús utilizaba para compartir un mensaje tan profundo y tan sencillo como lo son las parábolas de Jesús. Se cree que aproximadamente hay entre 35 a 75 parábolas. En algunos casos es difícil identificarlas porque algunas son muy claras y se nombran en la Biblia como parábolas y las otras simplemente se interpretan. Lo importante no es cuántas parábolas hay, lo importante es la riqueza del mensaje que Jesús siempre utilizó para dejarnos una enseñanza a nosotros. Cada vez que estudiemos una parábola es muy fundamental estudiar el contexto en el cual se desarrollaba este escenario. Vamos a nuestras Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 14. Miren lo que dice la escritura. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 19, Jesús comienza a contar una historia. La Biblia en el epígrafe no lo llama como parábola. Algunas personas estudiosas de la Biblia se han atrevido a pensar que posiblemente esto no sea una parábola y sea una historia real. Dejemos que el Espíritu Santo y que Dios a través de las Escrituras nos revele a nuestro corazón si esto es una parábola o si esto no lo es. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Para mí, esta es una de las palabras más importantes que Jesús habló, porque muestra uno de los contrastes más importantes de toda la Escritura. Si somos observadores, nos vamos a dar cuenta de algo. La Biblia siempre está haciendo contrastes o comparaciones entre las actitudes y las decisiones de dos personas siempre. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, hay dos ladrones, dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno es humilde para reconocer la necesidad que tiene Jesús y le pide: no te olvides de mí cuando venga tu reino. Y el otro lo confronta y le dice: si tú eres el Mesías. Jesús llega a la casa de Marta y María, y una estaba afanada por los quehaceres y la otra se sentó a los pies del maestro a escuchar. Cada una eligió su posición. En la parábola del hijo pródigo, un hijo se fue y gastó todo lo que tenía. El otro se quedó y había mucho resentimiento en su corazón. El hijo regresa y cada uno decidió, uno entrar a la fiesta y el otro no entrar a la casa. La Biblia cuenta la historia de una viuda que fue al ofrendero de un templo y dio todo el dinero que tenía. También la Biblia narra la historia de Judas, que tomó dinero de Jesús y de los discípulos, dinero que no le correspondía. La Biblia está llena de contrastes, la Biblia está llena de comparaciones entre lo que hizo uno y lo que hizo otro. Y esta parábola que estamos a punto de estudiar, del rico y el mendigo, posiblemente no tiene nada que ver con riqueza ni pobreza, sino tiene que ver con salvación y condenación, tiene que ver con cielo y tiene que ver con infierno. Dividamos esta apasionante historia en tres escenas. Número 1, la vida. Número 2, la muerte. Y número 3, la eternidad. Es la primera vez en la Biblia que se registra estas tres etapas. Y esta historia está brotando de los labios de Jesús. Es impresionante saber y ver cómo Jesús pone de ejemplo a un hombre rico que se vestía de color púrpura, el color de la realeza, que disfrutaba de banquetes, tenía sirvientes, era una persona de la alta sociedad, era una persona que disponía y disfrutaba de los lujos más impresionantes de aquella época. Pero a la puerta de ese hombre, menos de 20 metros de distancia, posiblemente se encontraba un hombre pobre, hambriento, enfermo, lastimado. Es impresionante darnos cuenta que Jesús, cada vez que narraba una parábola, nunca le ponía nombre a los personajes. Excepto en esta historia, Jesús decidió ponerle nombre al mendigo y lo llamó Lázaro. El nombre de Lázaro es un nombre hebreo que significa Dios es mi ayudador. Es por eso que nos salta la gran duda: ¿será esta una parábola o Jesús conocía a una persona y está contando esa historia? A lo largo de la Biblia nos damos cuenta que el nombre es bien importante. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Jesús dijo que el nombre de David sería muy famoso y conocido. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, le preguntó a ese hombre: ¿cuál es tu nombre? Jesús se tomó el tiempo para nombrar el nombre de Lázaro porque quería darnos un gran mensaje, porque el nombre del rico no aparece. ¿Será acaso que Jesús, como el buen pastor, sabe el nombre de sus ovejas? ¿Será acaso que Jesús no menciona el nombre del rico porque el nombre del rico no aparece ni siquiera en el libro de la vida? En el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 7 dice:
La memoria de los justos será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Es importante aclarar que las riquezas no tienen nada de malo. En esta misma historia aparece Abraham, uno de los hombres más ricos que pisó la tierra. El problema con este hombre rico no eran sus riquezas, el problema era su avaricia. Tenía tanto y no era capaz de atender a una persona que estaba en la puerta de su casa tendido con hambre y enfermo. Los perros demostraban más compasión por Lázaro que este mismo hombre. Dios nos ha dado la capacidad, los dones y talentos para poder hacer las riquezas. En el libro de Proverbios 13:11 dice la Biblia: el fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y todo está proporcionalmente relacionado a la capacidad que tenemos de multiplicar, de negociar, de administrar, de ahorrar y de invertir. El problema no es la riqueza, el problema es lo que se hace con la riqueza, la avaricia de un corazón. Si tú y yo queremos parecernos cada vez más a Jesús, buscamos bendecir, buscamos honrar, perdonemos la deuda de la gente que no puede pagar. Lázaro no tenía la capacidad financiera para poder devolver la misericordia que estaba pidiendo, y el rico perdió la oportunidad de ser bendecido al momento de darle a ese hombre. La persona que comparte lo que tiene con aquellos que son incapaces de devolvérselo, demuestran en su corazón que son verdaderos discípulos de Dios. Observen este magnífico cuadro que Jesús pintó con sus palabras. El rico está vestido de ropa de excelente calidad, de lino fino y de púrpura. Lázaro está cubierto por llagas y tiene hambre. El rico come de los mejores banquetes y la mejor comida está a su disposición. Y Lázaro espera comer de las migajas que caen de la mesa. El rico tiene criados y sirvientes que lo atienden, y Lázaro tiene a los perros que lamen sus heridas. ¿Cuál es el mensaje del cielo? Un rico sin Dios y un mendigo con Dios. Ya estudiamos cómo fue la etapa de la vida de estos personajes. Ahora, a partir del versículo 22 estudiemos su muerte. Miren lo que dice la Biblia. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Se dice que Lázaro murió y que fue escoltado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham, según la tradición judía, es un lugar de descanso, un lugar de afecto, un lugar de bendición. Ellos creen que cada vez que un judío muere, termina en ese lugar. No se habla de un funeral, no se habla de personas llorando, no se dice ni siquiera que lo sepultaron o que lo enterraron. En la antigüedad, cuando los mendigos morían, ¿sabes qué hacían? Arrojaban sus restos, arrojaban su cuerpo a los basureros municipales o a las afueras de las ciudades. Un hombre que había sido tratado con desprecio, enfermo, herido, con hambre. Un hombre que no recibió honra ni siquiera en su lecho de muerte. Dice la palabra de Dios que el hombre rico murió después. Es decir, todavía había tiempo para arrepentirse. Mientras usted esté vivo, siempre hay tiempo para cambiar la mentalidad y el corazón. Pero este no fue el caso del rico. Dice la Biblia que murió y que fue enterrado. Posiblemente sí hubo un funeral. Posiblemente sí hubo palabras de dolor. Posiblemente mucha gente derramó lágrimas. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pero la Biblia aclara que sí lo enterraron. Pero en el versículo 23 es uno de los versículos más complicados. Dice que su alma fue al lugar de los muertos. En otra traducción dice el Hades. Y podemos entender que es el lugar del castigo eterno, el infierno. Dice la Biblia, ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Es muy importante recalcar que el infierno existe porque Jesús lo mencionó. Cada vez que Jesús hablaba del cielo, también hablaba del infierno. Versículo 24, dice la palabra de Dios. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Miren la prepotencia de este hombre rico. Se atreve a gritar, se atreve a molestar al padre Abraham y decirle y pedirle que envíe a Lázaro a que le sirva. Hay una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad tiene que ver con la visión que yo tengo, con la posición que Dios me ha dado para ayudar a que otros crezcan, para ayudar a inspirar y desafiar a otras personas. Y el autoritarismo es manipular las cosas que me terminen favoreciendo a mí, a mis propios intereses. Este hombre actúa con autoritarismo al gritarle a Abraham y al decirle que mande a Lázaro a que le sirviera. Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Este hombre quería sacar a Lázaro de su consuelo, quería sacar a Lázaro de su descanso para manipularlo y que le sirviera a él. Aún en el infierno, aún en el sufrimiento, él ni siquiera busca a Dios.
Él no pide misericordia, Él pide que le sirvan, porque Él cree que es el centro del universo. Versículo 25, miren lo que responde Abraham. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Este hombre rico, prepotente y manipulador, que en su vida tuvo todo tipo de lujos, ahora se encuentra rogando, utilizando palabras como por favor, pensando en su familia, implorando misericordia. ¿Dónde quedó toda esa prepotencia? ¿Dónde quedó todo ese orgullo? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestro prójimo y todas las acciones que hacemos, porque tarde o temprano rendiremos cuenta de nuestros actos. En la vida este fue un hombre rico y ahora se encuentra como un pordiosero rogando una gota de agua para refrescar su lengua. ¿Qué fue lo que ese hombre experimentó en ese lugar para desear que nadie de su familia pudiera encontrarse en esa misma situación? ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta esas condiciones? Escuche, esto es más serio de lo que parece. Cuando alguien te predica del evangelio, cuando alguien te habla de Jesucristo, tú tienes que tomar una decisión de escuchar y seguir al maestro. Pero si tú rechazas y si tú evades esa invitación, en la eternidad se está escribiendo la postura que tú elegiste. Es por eso que nosotros como creyentes tenemos que insistir y nunca cansarnos de que la gente acepte a Jesucristo, porque hay una verdad eterna de bendición, de salvación o de condenación. El hombre rico utiliza palabras como por favor, envíalo a casa de mi padre, tengo 5 hermanos. ¿Y a quién quieren que envíe? A Lázaro. Lázaro ya está descansando. Lázaro es el pobre mendigo con hambre, esperando comer las migajas de tu mesa y tú aún quieres utilizarlo. No te cansas de seguir manipulando las circunstancias. Así es el hombre rico. Así hay millones de personas hoy en día que solamente piensan en su propio bienestar. El padre Abraham le responde y siempre me llamó la atención su respuesta. Miren lo que dice en este versículo. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envían a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escucharon a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Meditemos un poco en lo que este hombre experimentó en el infierno. Siento que tiene una gran carga por la casa de su padre y por sus hermanos. ¿Será que en vida él ayudó para que sus hermanos se perdieran? Este hombre rico pensó en su familia e insistió a Abraham para que mandara a Lázaro, pues argumentó: si alguien resucita entre los muertos y les predica, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo que eso no iba a suceder. Me parece impresionante que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús está parado frente a la tumba de su amigo llamado Lázaro. Y Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó entre los muertos. ¿Acaso hubo una conversión masiva de cristianos? ¿Acaso sucedió lo que este hombre argumentaba que iba a pasar? Al contrario, yo he leído en la Biblia que la gente quería matar a Lázaro porque no creían en Jesús como el Mesías ni en su poder de resurrección. Jesús mismo también fue un ejemplo. Él también venció a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día con poder. Hay un gran porcentaje en el mundo de personas que no reciben y no aceptan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús, cuando resucitó, solamente se le presentó a sus discípulos, pues Jesús sabía que no importa que alguien resucite entre los muertos, aún así hay gente muy necia que menosprecia y no valora la salvación. Con esta enseñanza podemos determinar que no existe el limbo, ni el purgatorio, ni la reencarnación. Solamente existe el juicio y absolutamente todos pasaremos por esa prueba. Y se nos preguntará: ¿creíste o no creíste? Ni siquiera se nos dirá fuiste bueno o fuiste malo. La pregunta será: ¿creíste? ¿Confesaste con tu boca que Jesús es tu Salvador? La próxima vez que usted tome un vaso de agua, disfrútelo y sea consciente de las palabras de este hombre y el gran sufrimiento que experimentó. Piense en su familia, piense en sus hermanos, piense en sus hijos.
La salvación no es negociable. Predique la palabra y asegúrese que todos los suyos aceptan a Jesucristo en su corazón. Le mando un gran abrazo. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por suscribirse. Y utilice estos videos y estas enseñanzas como una herramienta para poder compartir el evangelio a la gente que usted sabe que lo necesita. Síganos en nuestras redes sociales. Denle like para que este video sea muy vigente y más personas lo puedan ver. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga y estoy para servirte.